Muy buenos días, hoy estamos en Blessing, que es por tu gracia, un programa dedicado a todos aquellos que nos acompañan para poder entrar en estos tiempos de interés y cosas que han llegado a los hogares y a cada vida en particular. Bueno, como se ha vuelto costumbre, estamos la pastora Adriana, pastora Andrea y quien les habla, la pastora Malady Gaitán. Ya nos conocen y a los que no nos conocen, bueno, hoy nos van a conocer y les damos la bienvenida. Antes de hablar de nuestro tema del día, yo quiero que mis queridas hermanas les den un saludo a toda la audiencia. ¿Por qué? Porque hemos encontrado mucho apoyo de todos y sé que cada uno de los que se han conectado a ver este programa quieren saber Dios qué trae a través de estas preciosas mujeres. Entonces les doy el paso para que ustedes saluden a sus discípulos, a su audiencia y para que el Señor siga hablando a través de ustedes. Bueno, hola a todos. Un saludo inicialmente a mis hermosas hermanas y pastoras, a mi familia que siempre está ahí con nosotras, apoyándonos, orando por este tiempo tan especial. Y bueno, gracias por el espacio. Saludo también a mis discípulas porque no falta, de verdad, ese amor con que lo hacemos para que ellas también puedan recibir. Este es un espacio, como tú lo decías, donde tocamos temas que de pronto no damos siempre en una charla, es más desde nuestra experiencia. Entonces me encanta también que ellas estén ahí recibiendo esto y conociendo también muchas cosas de su pastora que de pronto no han conocido. Y bueno, a todos los amigos, un saludo a todas las personas que nos han estado viendo. Buen día para todas, bueno, y todos los que nos están viendo. Yo estoy feliz de tener la oportunidad aquí nuevamente de compartir con mis hermanas y pastoras un nuevo tema el día de hoy, desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, poderlo compartir con ustedes y también al mismo tiempo a la luz de la palabra. Saber que todo lo que hablamos acá pues lo hacemos guiadas por el Espíritu Santo, que Él en medio de lo que nosotras alcanzamos a preparar, Él viene también aquí a este programa a hacer cosas que tal vez no habíamos planeado. Entonces, bienvenidos todos, un lindo día para todos. Así es. Quiero contarles que este es un programa basado en todo lo espiritual. Nosotras lo que hacemos es pedir dirección para hablar lo que el Espíritu Santo nos dirige a hablar. No lo hacemos de una manera religiosa porque son temas que deben ser abordados desde los puntos de vista que Dios ha dirigido, que ustedes puedan conocer y traer aún, permitir que entren a nuestros hogares, que entren a nuestras casas, que entren a lo que Dios ha hecho en nosotros, a través de nuestros testimonios, a través de nuestras experiencias. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar en el tema de hoy, que es un tema de mucha bendición, es un tema muy conocido y es un tema que no es por el grado de importancia que tiene, porque realmente ha hecho mucho daño a la humanidad, sino por la cantidad y el porcentaje que se mueve en cada familia, en cada hogar y en cada persona en particular. Y el tema que vamos a tratar hoy es la depresión. Y la depresión es conocida como la tristeza que mata. Y usted me dirá, ¿la tristeza que mata? Claro que sí. Estaba viendo las estadísticas y la causa de suicidio mayor en la humanidad a nivel global es la depresión. Por encima de la ansiedad, por encima del COVID, por encima del SIDA, por encima de muchas cosas, la depresión puntea un alto porcentaje. Pero entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es esa tristeza profunda que afecta hoy a hombres y mujeres. Y yo quiero acá detenerme a hablar un poco de eso, porque hemos confundido la depresión con un tema de tristeza que solo toca a las mujeres y aún un tema de vergüenza. ¿Por qué? Porque, digamos, entramos en temas de susceptibilidad, de que usted vive triste, que usted no puede contar y que es solo de mujeres o son problemas hormonales y tan así que la depresión ya tiene muchos hijitos de muchas enfermedades, depresiones postparto, depresiones hormonales y una cantidad de cosas
que cuando vamos a la base de todo eso, esto no conoce género. Hombres y mujeres, no conoce edad, desde adultos mayores hasta adultos jóvenes, hasta niños han muerto, se han suicidado a causa de la depresión. Entonces yo quiero que usted lo entienda hoy desde un punto de vista de que si le ha afectado a usted en su vida, si se siente identificado, vamos a estar tratando acá algunas cosas que le ayudarán. Si usted ya pasó por esos episodios, usted nos va a entender, pero si no es así y usted ve a alguien a su alrededor con estos síntomas, con lo que vamos a hablar, usted tiene que prestarle ayuda, porque muchas veces no entendemos y han habido muchas causas que afectan a las personas que están a nuestro alrededor, pero no nos damos cuenta que es a causa de la depresión. Hablamos de temas sensibles, pero las personas no es que todas sean sensibles, sino que están padeciendo una depresión. Y allí es donde yo quiero que usted piense por un momento si es a las personas débiles que afecta la depresión, si es a las personas sensibles, si es a las personas emocionales. Pues yo le digo que no. La depresión, como les dije anteriormente, toca a todo mundo. No tiene género y no tiene edad. Entonces, yo quiero que empecemos a hablar de experiencias, de cosas que hayamos vivido y aún de testimonios, porque hay muchas personas que han entrado en esas experiencias y las han vivido y podemos aprender de ellos cómo vencer la depresión. Hoy vamos a hablar de toda la base de la depresión, porque el próximo tema vamos a estar haciéndolo como de costumbre, cómo vencer este gigante, cómo vencer este enemigo, porque realmente la depresión es un enemigo. Entonces yo quiero que empecemos a contar cómo funciona este tema de la depresión, cómo es que ella actúa. Sí, bueno, mira, como tú dices, eso es algo que está tocando en este tiempo muy fuerte a toda la humanidad. O sea, conozco personas cercanas, hay libros, hay noticias, bueno, por todo lado, como tú dices, hay índices de lo que es este tema. Pero algo que, aunque cuando nos dijiste el tema, yo investigué un poco y encontré el testimonio de un hombre muy importante y muy conocido sobre la depresión. Realmente quisiera empezar con el mío. Yo he sufrido de depresión y fue algo como que llegó de un momento a otro y bueno, cuando en tantas veces me preguntaba por qué vivía eso, por qué esas sensaciones, por qué esos pensamientos y como que me daba más látigo que como que qué había hecho o qué puerta había abierto en mi vida, o sea, como que de un momento a otro me trasladaba a otro lugar en la vida, en la tierra. O sea, eso me tomó como por sorpresa. Cuando ya realmente pasaban los años, porque hace años me empezó eso, empecé como a sentir esa respuesta de parte de Dios y una de las tantas respuestas es que muchas de esas situaciones las viví para poder entender a las personas que dicen estoy en depresión o mi mamá o siento que está pasándome algo raro, como que esa experiencia personal me ha permitido entender. ¿Por qué? Porque la depresión no es simplemente, bueno, así como tú dices, Pastora Malady, ya, o sea, yo no voy a dar acá de pronto el significado técnico de lo que es la depresión, igual tú ya hablaste en la introducción. Yo voy a decir como desde el punto de vista de lo que uno experimenta. Cuando empiezan a venir esas sensaciones, cuando empiezan a venir, yo encontraba acá y me identificaba con este significado. Dice que es la impresión de que todo coge como un tono grisáceo. Todo empieza a ser como gris, todo empieza como a cambiar su color, empieza como a estar una sensación distinta. Entonces, así que no es una simple tristeza, no es simplemente como, ay, no me salió bien esto y por lo tanto como que me siento mal o me siento defraudado, no. Por esta misma razón, no es lo mismo dar un abrazo y decir, pero no estés triste, que tú lo tienes todo en la vida, pero no estés triste, que tienes muchos motivos para sonreír. Bueno, eso está bien que lo digamos, mas no es la solución para cuando una persona está en la depresión.
Entonces, iniciando como por mi experiencia, sí, la verdad entiendo muchas veces las tasas tan grandes que hay de suicidios, porque verdaderamente yo creo que suicidarse una persona tiene que sentir mucha fuerza de voluntad, o sea, en algún momento. Tiene que sentir un empujón muy grande y como que haberlo decidido por algo muy grande que esté dentro de esa persona. Los que, bueno, no se suicidan, simplemente viven muy deprimidos, muy tristes. Entonces, estas sensaciones que empiezan a venir a uno son tan fuertes, son tan dolorosas, son como tan presionantes sobre uno, que realmente solo la ayuda de Dios ha podido, como que en mi caso, ayudarme cuando empecé como a sentir esas sensaciones, porque toca primero que todo entender. Entonces, iniciando por esto, sí, la verdad creo que es algo que puede atacarnos no solamente a los adultos, no solamente a las mujeres, sino que de hecho conozco varios hombres que han tenido depresión. Bueno, yo quiero preguntarte algo, Pastora Adriana. Esto no está planeado, espero que si no tienes la respuesta, pues aquí entre la Pastora Malady también y yo tratamos de responderla. O sea, ¿cuál es tú ya nos habías contado tu experiencia en los capítulos pasados acerca de la ansiedad, venimos hablando de la ansiedad. Y bueno, este tema ha tocado tu vida, como ya nos has contado. Eh, Quiero saber cómo diferencia uno esa ansiedad entre ansiedad, depresión, o sea, como son tantos términos que se asocian, miedo, afán, ansiedad, depresión. ¿Cómo diferencias tú la ansiedad de la depresión? Bueno, lo que tú dices es bien impresionante y no sé si te va a responder la pregunta, lo que quieres saber, pero sí tiene mucho que ver. Ya cerramos el tema de la ansiedad, pero cuando hablábamos de que el tema de la ansiedad ya pasó a un segundo nivel, no al nivel de que estamos un poquito afanados, sino ya a ese nivel de que espiritualmente nos sentimos aturdidos, de que espiritualmente como decíamos, como estrangulados, como que hacemos y a la vez no hacemos nada. No sé, a mí una vez me pasó que yo tenía tanto que hacer que empecé a dar vueltas, como, y no, yo decía que era lo que iba a hacer de tanto aturdimiento. Cuando eso ya como que pasa un nivel de que ya se vuelve de verdad parte de uno, esa ansiedad, y que ya uno vive con ansiedad, piensa con ansiedad, ve todo con ansiedad, con afán, con estrés, con temor. Esa definitivamente es una puerta abierta, porque ya no eres tú, ya es como la ansiedad sobre tu vida. Cuando ya tú empiezas a experimentar cosas que no son tuyas, es muy fácil que pueda venir esa depresión, porque ya tú no estás siendo dueña de tus pensamientos, ya tú no estás siendo dueña y no estás teniendo coherencia sobre tus actitudes, entonces, así mismo como viene la ansiedad, es muy fácil que venga algo que también empiece como a manipular tus pensamientos, tus emociones. Sí tiene mucha diferencia porque ya la parte de la ansiedad va más hacia la tristeza y hacia el bloqueo realmente físico. La depresión, ¿qué hace? Lo tumba uno en una cama o en una silla o lo postra uno en algún lado, como que lo paraliza. Sí, Literalmente, una vez yo hablaba con alguien y decíamos, me decía esa persona, como que uno se va a otro mundo, como que uno se eleva, como que uno no está acá. Entonces, esa depresión, yo personalmente la podía diferenciar cuando como que sentía mis manos sin fuerzas, mis pies como que se quedaban ahí arraigados al piso o como que mi cuerpo no se quería levantar de la cama, pero más que la fuerza en mi cuerpo era lo que venía de la mente. Entonces, lo que yo podría diferenciar es que esa gran tristeza y debilidad. Y vamos a colocar un piso para que la gente se identifique, no solamente por alguna experiencia, porque todos somos personas diferentes, todos somos personas únicos, con sentimientos, con emociones, con pensamientos diferentes y aún con sentires diferentes. Entonces, algo que yo sí quiero como dejar aparte y como tener una división entre la ansiedad
y la depresión. Son dos cosas muy diferentes, no se encuentran casi por el camino. Lo que decía la pastora Adriana tiene razón. Una cosa puede llevar a la otra, pero generalmente son dos factores totalmente diferentes. Y eso es lo que no sabemos. Lo que decía la pastora Andrea, ¿cómo lo identifico? Porque muchas veces la gente cree, no, yo estoy deprimida, y otros, no, yo estoy ansioso. Y les voy a decir por qué son tan opuestos. Porque es que yo me pongo ansioso por algo o sufro un episodio de ansiedad, como lo hablamos el segmento anterior, por algo que viene que va a ocurrir en el futuro, por algo que está por suceder. Yo ahorita recordemos que estábamos diciendo que la ansiedad la produce alguna preocupación. Me voy a preocupar por algo que está a punto de suceder y yo tengo el dominio sobre esas cosas. Y cuando pierdo el dominio, tengo que ir al médico a que me ayuden a controlar mis emociones. Mis emociones. Si usted no ha visto el programa de la ansiedad, lo invito a que vea el programa de la ansiedad porque se aclaran muchos términos. La depresión no ocurre así. Nunca ocurre así. La depresión es a causa de algo que ya ocurrió. Yo me pongo triste por algo que ya ocurrió. Algún recuerdo, algún trastorno anterior. Entonces, démonos cuenta cómo la depresión mira al pasado y cómo la ansiedad mira al futuro. Uno no se pone ansioso por algo que ya pasó. Yo no estoy ansiosa hoy porque tengo que pagar los servicios de hace 5 meses. No, yo me preocupo por el que tengo que pagar mañana. Pero puedo estar deprimida porque estoy en las deudas, que sí es un episodio de mi pasado. Entonces, ¿por qué queremos dejar esto tan claro? Porque es que hay cosas que démonos cuenta que coloqué este ejemplo de las deudas porque la mayoría de adultos medianos se preocupan y hay gente que ha entrado en depresión a causa de las deudas. Voy a colocar un ejemplo genérico y se suicida. Y uno dice, ¿pero por qué? Padres de familia. Ayer escuché en una noticia, hay un padre desaparecido, duró 2 semanas desaparecido, pues creían que era porque estaba deprimido, se había ido para algún lado, apareció muerto. ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo, porque la cuarentena lo dejó sin trabajo, no tiene con qué pagar arriendo, no tiene con qué, se deprimió por un hecho sucedido. No estaba ansioso, no fue la ansiedad, fue la depresión. ¿Cómo sabemos que no estaba ansioso? Porque cuando la gente entra en ese episodio de ansiedad, quiere hacer muchas cosas para sobrevivir y entra en un estado ya clínico y crítico. Pero una persona deprimida no puede pensar. ¿Y por qué digo no puede pensar? Porque yo quiero leerles acá también algo que me ha llamado mucho la atención y les voy a dar un significado literal de depresión. Dice que es una parte o porción de una superficie de algo, de alguna cosa. Es decir, que no solo hay depresiones humanas, es de algo. Como seres humanos vivimos algo que oprime, algo que estrangula, que aplasta, que nos hunde, que nos lleva a lo más profundo, a lo más oscuro. La pasada decía ahorita algo, es como ver todo gris. Y yo puedo definir la depresión en algo que a veces Dios ha sido soberano conmigo y su misericordia, y tal vez por la forma como Él me ha venido enseñando, yo he podido salir de esos abismos rápidamente, pero yo siempre decía, para mí la depresión era como estar en la cima de un tobogán y sentir que yo me voy a ir por ese tobogán y que tal vez no sé cómo devolverme, porque sentía que me quería como rodar por algo, pero había algo más fuerte que era el amor de Dios, el Espíritu Santo, y me sostenía, y sabía que no me iba a quedar hundido, ni me iba a quedar como en ese hueco negro. Entonces para muchos la depresión puede ser como un hueco oscuro, como algo negro sin salida, pero hoy podemos hablar de que Dios es nuestra salida. ¿Y por qué decía también lo de la enfermedad mental? Voy a explicar la definición que tiene Google en esto, porque para que nos demos cuenta que no son cosas que hablamos por nuestros conceptos. Dice, es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Y ahí era lo que yo les hablaba. Cuando una persona está deprimida,
empieza a perder como su poder, su facultad mental para tomar decisiones. Entonces esos pensamientos los llevan a cautividades, a prisiones y lo hacen ver todo tan encerrado que no puede salir adelante. Decía la pasada Adriana ahorita, cuando entro en esos episodios de depresión, doy vueltas por todo lado y no sé qué hacer, se siente encerrada en algo. Y es así como muchas personas están en esas cárceles, por decir algo, de su mente, se confunden y ahí ese es un síntoma. Si usted ha tenido estos síntomas, usted tiene que estar alerta y saber si usted ha sido víctima de este enemigo tan grande que es la depresión y hacer un alto en el camino. Como les contaba, Dios, por su misericordia, a muchos no nos ha dejado como sumergirnos en esa depresión, pero mucha gente, la gran mayoría de los que se sumergen en el trago es a causa de la depresión. Quiero contarles una experiencia que tuve y quiero que tú me digas qué tipo de experiencia fue esa. ¿Fue una experiencia de ansiedad o fue una experiencia de temor simplemente, de miedo del momento? Bueno, ustedes me dirán. Cuando estuve, han escuchado hablar de la depresión postparto, ¿no? Entonces, yo siempre en mi embarazo de mi primera hija pensaba en eso. Yo decía, ¿será que me va a dar eso? Bueno, porque pasaron muchas cosas. Pero resulta que en el embarazo tuve, ahorita les decía que yo le decía a Dios, yo quiero identificar en mi vida si yo he tenido episodios de depresión, si yo he tenido episodios de ansiedad, si yo, o sea, y reconocerlo. Pero entonces el único, sí, fuerte en mi vida que he tenido fue en el embarazo. ¿Por qué? ¿Qué situación tuve en ese momento? Ustedes saben que soy profesora de clases grupales, de ejercicio, y claro, mi embarazo, los 3 primeros meses fueron de alto riesgo, entonces a los tres primeros meses me dijeron, no puedes trabajar más. Entonces me quedé quieta en una cama, me tocaba estar el mayor tiempo como acostada, entonces era como el miedo también de perder a mi bebé esos 3 primeros meses. Pasaron esos, bueno, fueron terribles porque a mí me dio con todo lo que le da a las embarazadas. Entonces, bueno, todo eso trajo a mi vida pues un cambio drástico, dejar de trabajar. Fue durísimo que encerrarme en una casa, encerrarme en un cuarto y estar las 24 horas del día, piensa y piensa y piensa y piensa, pues me dio durísimo. Pasaron los 3 meses, pero esto continuó. En estos temas que hemos venido hablando, yo quería identificar así como en mi vida algo que me haya pasado fuerte y digamos que en mis emociones, que yo haya sentido que mis emociones se movieron, que me desconocía, o sea, ese episodio me sentía triste, sentía que no sé si en ese momento sentía que no quería tener mi bebé, o sea, fueron muchas cosas, muchos sentimientos encontrados en ese momento. Evidentemente, podemos decir que todos estos fueron síntomas de depresión. ¿Qué es lo que hace la depresión? La depresión se junta en momentos, hay que entender algo, digamos en el tema que tú dices, en el caso de del embarazo, el embarazo, todos sabemos que en las mujeres hace un efecto tremendo. Activa todas las hormonas, la progesterona, todo empieza a desencadenarse de una manera tan tremenda que cambia nuestra manera emocional, nuestra manera física, y esos químicos que tiene el cuerpo empieza como a cambiar de tal manera que empieza a ocasionar estragos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Entonces uno trata de sentirse confundido. ¿Qué es lo que pasa? Que de una u otra manera toda la vida de uno cambia en un embarazo. Entonces, ese miedo a creer que uno va a dejar de hacer cosas que viene haciendo durante una etapa continua de trabajo, de pareja, de juventud, y en un momento vienen todas esas hormonas a confundir estos episodios que son normales del ciclo de la vida y emocionales, porque tú contabas, digamos, aún lo de tu esposo, y eso hace que la mente, porque tú decías, llega un momento a pensar cosas que nunca había pensado.
todos esos químicos que esas hormonas sueltan el cuerpo vienen a controlar nuestra mente. Y ahí me gusta esto que tú acabas de decir, porque personalmente creo que tenemos que como seres humanos aprender a conocernos y aprender a saber que si eso nos está pasando no es producto de nuestra imaginación, es que somos seres humanos, somos personas que sentimos, que tenemos un cuerpo, que tenemos unas sustancias en nuestro organismo que no sabemos cómo se van a alterar ni cómo funcionan. Entonces, hay personas que en el caso de una mujer embarazada, los esposos dicen, ay, tan cansona, ay, mire cómo se volvió de quejambrosa. Y todo esto hace que las personas, leía en algún artículo hace mucho tiempo, que cuando la gente está deprimida, las personas se aíslan y la aíslan, porque creen que la depresión es contagiosa. ¿En qué sentido? En que dicen, ay, a toda hora quejándose, a toda hora encerrada, a toda hora incomodando, pero no es que esté contagiando, es que está sufriendo episodios donde necesita ayuda. Y como tú decías, muchas veces nos toca vivir esos episodios y no sabemos, y pasamos al otro lado, como digo yo, por la misericordia de Dios. Porque el ser humano es algo que es muy valiente, quiere luchar, quiere todo el tiempo luchar y sobrevivir, pero también hoy hay muchos casos de personas que no lo pueden superar, y por eso hablar todo esto, sé que a la gente le sirve y que la gente se siente identificada, y volvemos a lo que hemos dicho siempre, hablemos, contemos las cosas. Me gustaría aportar algo en esta parte, y es lo que tú dices. Para mí no es fácil hablar aquí. De pronto mis hermanas conocen algo porque lo que tú dices, cuando uno pasa como un episodio de depresión, uno lo que quiere es aislarse. O sea, ese sí, y es otra respuesta para Andreita. O sea, me encanta, y por eso Andreita nos la llevamos súper, porque ese gozo que ella impregna, ese saludo con ella, eso mejor dicho, ya uno lo pone feliz todos los días, esa ternura acompañada de alegría. Andreita tiene como una muy buena, como digo, como que ha sido un remedio a lo largo de mi vida también, cuando estuve enferma. Sin ella saberlo. Pero para mí no es fácil, Male también, Paola, conocen algunas cosas, con ellas a veces no es fácil abrir el corazón cuando uno está precisamente en ese momento, uno no quiere nada, y menos reconocer que está pasando por eso. Pero mis hermanas en algunos tiempos creo que tuvieron como parte conmigo con esto, pero no es fácil, como decía yo ahorita, mis discípulas, la gente que me conoce, no es fácil contarlo, pero yo lo cuento porque lo que tú dices, hay muchas personas que, o sea, se encierran tanto en esto, y como decimos, son episodios, no realmente son tiempos muchas veces que duren un mes, no creo, o sea, o meses o años, no. Pero si nosotros somos como permisivos yo viví esto, pero me lo encierro, vas a volver a vivirlo y vas a volver a vivirlo hasta que tú no le das como un pare, como que no dices, bueno, yo estoy pasando estos episodios. Lo que le iba a decir a Andreita era, es muy fácil reconocer cuando uno está en depresión, porque es una sensación terrible, es algo que uno no se lo desea a nadie, es como si uno empezara a ver la vida diferente, es como si uno empezara a vivir otro mundo dentro del mundo real. El tiempo se empieza a pasar más lento. Bueno, son varias sensaciones y pensamientos que no es uno mismo dice, o cuando a mí me daba eso, yo decía, esta no soy yo. Claro, pues no crean que no he pasado por esos episodios también. Por ejemplo, otro caso que les cuento en mi vida duro, que todos lo conocen, es más, creo que aquí en el Facebook y en YouTube todo el mundo sabe mi historia con mi bebé, mi segunda bebé, cuando estuvo en la clínica, cuando tenía tan solo un mes de nacida, y me dijeron se va a morir. No hay cura para lo que la niña, para el virus que la niña tiene. Entonces, claro, pues fue terrible, fueron noches para mí oscuras, días oscuros, días tristes, duros para mí, noches sin dormir, donde solo lloraba. Entonces, la vida color de rosa
perfectamente sé que no existe. Obviamente sí he tenido, lo que pasa es que no identificaba así como muchos momentos en mi vida donde que haya vivido eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que está lloviendo y soy la más feliz porque está lloviendo y yo soy, ay, qué delicia, plan de películas, plan de arrunchis, plan de, está haciendo sol y yo, plan de paleta, plan, o sea, no, a mí me encanta como sacarle el juguito a la vida, como a lo que esté pasando en ese momento. Pero entonces aquí quiero que se den cuenta que no todo es color de rosa. Obviamente todos experimentamos, o sea, si por más de que uno, las otras personas lo vean con una sonrisa todo el tiempo, no quiere decir que sea la vida color de rosa, ni la vida perfecta. Y yo quiero aquí decir algo. Hay un versículo que me gusta mucho, que es el Salmo 38:6, dice, me he desconcertado, me he inclinado hasta grado extremo, todo el día he andado triste. Hay situaciones que nos desconciertan, hay episodios en la vida y todos vivimos temporadas, episodios que son pasajeros en la vida, pero que en algún momento nos desconciertan. Y es así, por ejemplo, lo que tú hablabas, cuando tuviste esa temporada tan tremenda de la salud de Juanita, uno entiende que viene algo y desconcierta lo que está pasando. Aún yo quiero acá entrar en un tema muy puntual y es el tema de la fe, el tema del creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces esos episodios que tenemos que vivir por alguna razón nos llevan a un grado extremo de tristeza, que era lo que tú contabas, que entraste en esa depresión sin darte cuenta. Pero la Biblia lo habla. ¿Por qué sin darnos cuenta? Porque creemos que la circunstancia que está pasando, ¿por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué tan dolorosa? ¿Por qué con nuestros hijos? ¿Por qué con nuestra familia, con un ser querido? Personas que les quitan todo, su casa, bueno, diferentes situaciones. Y llegan a un momento de tanta tristeza que quedaron desconcertados así de un momento a otro y entra la depresión. Entonces, cuando identificamos que este enemigo tan grande, ¿cómo nos afecta? Podemos salir de ella y buscar ayuda. Entonces, quiero que vayan como estableciendo esos episodios y quiero decirle algo, todos son temporales. Todo va a pasar. Si tú estás viendo este programa y tú crees que estás viviendo un proceso, un episodio, una temporada depresiva o llevas años pensando que quieres morirte, que no vale la pena, que te quitaron todo, que ya no vale la pena vivir una decepción amorosa, acuérdate lo que leí ahorita, algo que te haya desconcertado en tu vida. Haz un alto en el camino. Hay una oportunidad. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y no tomes decisiones apresuradas, porque hay un Dios vivo que vive y reina y que tiene nuevas misericordias para ti. Yo quiero que le expliquemos a las personas esos ejemplos que nos da la Biblia para poder vencer la depresión, para identificarla como personas que aún caminando con Dios vivieron estos episodios y quiero que sea muy puntual y que la gente lo entienda porque dicen, bueno, si tienen a Dios, ¿por qué viven eso? Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero porque somos seres humanos. Y ya hemos hablado de esa parte hormonal en algunas personas, de esa parte de tristeza, de esa parte de angustia, de esa parte del alma. Pero vamos a ver cómo llevar esto a otro nivel. Sí, en ese momento quiero contarles que a diferencia de mi embarazo, lo que viví en el embarazo, el episodio con el caso de Juanita, mi bebé, yo estaba era mi mejor momento con Dios. Era cuando yo mejor relaciones tenía con Dios. En ese momento yo me sentía en las nubes. Y me pasa lo de mi bebé y vienen muchas cosas a mi vida. ¿Por qué? Soy cristiana, estoy haciendo las cosas bien, no estoy en pecado. O sea, pensaba mil cosas dentro de mí. Y creo que aquí muchas personas, pasa a muchos líderes, sobre todo a pastores, les pasa esto, ¿no? Que
que hay que mostrar una imagen perfecta, hay que mostrar la imagen buena todo el tiempo, la imagen bien, pero yo digo en ese momento, pero ¿por qué me pasa esto? Si es mi mejor momento con Dios, ¿por qué esto tan difícil que me está pasando en este momento? Y también, y cuando no era pastora, también yo decía, no, los pastores, mejor dicho, viven súper bien, todo es color de rosa, ellos nunca sufren, ellos nunca se enferman, ellos nunca, ¿sí? Entonces aquí vienen dos cosas, ¿sí? La primera, que somos humanos, lo que acaba de decir la pastora Malady, somos humanos. Y lo segundo es que, claro, estamos en la vida vivimos frustraciones, en la vida vivimos enfermedad, en la vida sí, entonces no seamos de esos cristianos de que, ahorita pongo el ejemplo del coronavirus, entonces a mí no me va a tocar, a mí no me va, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, obviamente declaramos sobre nuestras vidas la palabra de Dios, las promesas de Dios, que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y no nos tocará, lo creemos, pero si te toca, ¿qué vas a decir? ¿No eras santo, estabas en pecado? ¿O qué vas a decir si te llega a tocar? Lo que le pasó a mi hija en la clínica fue un virus. Tal vez no fue el coronavirus, pero fue un virus que la podía matar. Y solamente Dios, con la intervención divina, la sanó y la sacó de eso. Y a mí me sacó de ese episodio. Pero entonces, bueno, ahorita ya metiéndonos en el tema bíblico, veo cómo David en el Salmo 42:5 escribe: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces vemos cómo hay personas en la Biblia que llegaron a decir, estoy desanimado, estoy triste en mi corazón, y eran personas de Dios, eran personas que tenían una comunión con Dios, o eran, mejor dicho, los más amigos de Dios. Vemos cómo Salomón, también aún con toda su gloria, con todas sus riquezas, de esas personas que uno dice, no, ¿cuándo le va a tocar a él la tristeza? ¿Cuándo le va a tocar la depresión? También la sufrió. Vemos Job, que tenía un corazón perfecto delante de Dios y sufrió enfermedad. En un día, su ganado y sus 10 hijos murieron. O sea, ¿ustedes se imaginan el estado de depresión de Job? O sea, son personajes de la Biblia que querían morirse porque llegaron a un estado de depresión impresionante y tenían a Dios. Entonces, para mí es un aliento leer estos personajes de la Biblia que sí sufrieron y llegaron a la depresión extrema, teniendo a Dios en sus vidas. O sea, como uno como pastora, como líder, como ministro en una iglesia, también pasa sí, por estas situaciones. Sí, 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 sí. Mira que lo que tú dices me hace recordar cuando a mí me empezó como esta parte de la vida que, bueno, fue bien dura. Y realmente yo ahí era simplemente una mujer que creía en Dios. Yo simplemente era una mujer que estaba aprendiendo de las cosas de Dios, que existía una iglesia y que cada día quería más y más del Señor. Y ahí fue donde me llegó lo que tú dices, en un momento que uno quiere estar bien y empieza uno a experimentar toda esta clase de cosas. De hecho, si no fuera por Dios, yo creo que yo no estaría acá, porque cuando yo traté de hablar, fue peor, fue más deprimente todavía. Busqué ayuda como de personas que sabía que habían pasado eso, o me decían, mira, háblate con esta persona que te puede entender. Y yo me acercaba a hablar y eran, ay, sí, 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 mira, eso es algo, pero tú vas a salir de eso y Dios te ayuda. Ahorita no tengo tiempo, después, y ese después no ha llegado. Y me lo hicieron varias personas. Entonces, de verdad que si no, como dice la palabra, si el Señor no fuera como nuestra delicia, en esa angustia hubiésemos perecido. A mí me preguntaban, creo que fue un médico, oye, pero tú has sentido ganas de morirte, tú quisieras acabar con tu vida. Entonces yo les decía, algo que tengo claro, no es que yo me quiera quitar mi vida, pero yo lo que siento es, no quisiera vivir más. No esa era como mi sensación. Yo no me quitaría mi vida, yo no atentaría por mí, les decía en ese momento.
pero quisiera no existir. Esa era como mi respuesta, quisiera no existir, no quiero seguir viviendo estas sensaciones, no quiero pensar todo esto, sentir lo que me está pasando, no lo quiero sentir. Y si realmente como que no quisiera seguir viviendo así. Entonces, algo que yo encontré en este proceso es que no podemos poner nuestra esperanza en las personas, en nadie, ni porque creamos que nos pueden ayudar ni aún espiritualmente, ni médicamente, ni familiarmente, o sea, nuestra esperanza. Y es algo que yo tuve que hacer, fue enfocarla en Dios, porque las personas se pueden desilusionar, las personas te pueden dar más motivos para deprimirte, aunque algo que a mí me pasaba era que yo me deprimía sin motivos, era algo que venía, era una tristeza, de un momento a otro, yo empezaba a sentir una cosa impresionante, yo no sabía ni por qué. Y lo que decía la pastora Malady, a veces uno decía, ¿cuánto tiempo me va a durar esto? Entonces, allí fue donde yo empecé como a identificar y a buscar en Dios esa salida. Pero algo que me ayudó para aún entender que en Dios estaba la salida era de que me determiné. Pero lo que yo siempre he dicho es obligarnos. Yo me obligaba a hacer lo que debía hacer, así no lo quisiera hacer. En mi caso, esto lo empezó a causar, esta depresión empezó a causar la parte hormonal de la tiroides, y eso tiene, bueno, su explicación porque son hormonas que van al cerebro, empiezan como a hacer muy lento el proceso de uno. La tiroides es una de las partes más importantes nuestras porque no es solo que quede acá, sino que definitivamente tiene que hacer su proceso en nosotros. Pero cuando tú tienes una depresión por la causa que sea, por un motivo o sin motivo, o por un medicamento, porque el medicamento también hay medicamentos que tienen consecuencias y tocan esta parte, o ya sea por un medicamento, o por tus hormonas, o por el embarazo, o por el posparto, o sea el motivo que sea, o porque, como decíamos, hay ahorita tantos motivos como lo son. Ayer hacíamos una intercesión y de verdad cuando la gente ponía sus peticiones para pagar el arriendo, para comer, para que salga de la clínica, para que ahorita una persona me tiene contactada, y me dice, estoy esperando que me salga el examen. Pero yo le digo, ¿pero cómo estás de salud? Me dice, pues yo ya me siento bien, pero yo estoy esperando que me salga el examen. Le digo, pero pues ahí es donde tu fe tiene que crecer, porque tú esto también vas a enseñar a otros. Yo sé que te va a salir el examen, pero tú ya estás hace una semana súper bien, o sea, lo que a ti te dio fue una gripa. Y esta persona decía, bueno, gracias por alentarme, por ayudarme. Entonces hay momentos, perdón, donde de verdad estamos derrumbados, pero allí es donde debemos tal vez, digamos, yo me decía, ay, pastora, muchas gracias, escucharte me da como fe, ese mensaje me alienta, porque aquí la gente también me busca para consejos y todo, pero yo decía, si yo no lo hiciera, así hay muchas personas en muchos campos, en muchos momentos, no está la persona que nos aconseje o que nos dé esa palabra o ese consejo o ese aliento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligarnos, dar ese paso. Y sé que ahorita ya no vamos a poder decir como muchos consejos que quisiéramos dar, pero en mi caso, que aún era como médico, esto abre la puerta para que esa depresión demoníaca venga a tu vida. Si tú permites una depresión, como dije ahorita anteriormente, por el motivo que sea, y tú le das largas, es una puerta abierta en tu mente, porque allí es donde llega, es una puerta abierta y allí va a seguir entrando. Entonces allí fue donde uno como de mis pasos para empezar a entender que esto lo podía vencer espiritualmente, porque todo no lo vencí ni con consejos, ni con ayuda médica, ni con nada, solo lo pude vencer espiritualmente. Primero, bueno, fue como esa determinación de mi parte,
Ni siquiera vino algo de afuera que me dijo, determínate, no. Fui yo la que determiné, fui yo la que me obligué a decir, no me voy a dejar de esto, tengo que salir adelante y voy por lo menos a buscar una Biblia, voy por lo menos a orar. Y en el transcurso que yo empecé a buscar de Dios, me encontré con una palabra que dice, lo espiritual que es la depresión. Puede venir por algo físico, lo repito, vuelvo y lo repito, puede venir por algo físico, sí hay motivos, sí hay causantes, hasta el medicamento que te puede dar tu doctor también puede ser ese motivo, pero no hay realmente algo que te lo quite, sino es espiritualmente que tú lo puedas combatir. Y en Isaías 61, el verso 3 dice que los afligidos se les dé aceite de gozo en lugar de ceniza. Ahí entendemos que realmente hay como un manto de gozo, un manto de alegría que viene de parte de Dios. Y ese es el que tenemos que clamar para nuestras vidas. ¿Cuál es el remedio para la depresión? El gozo. El gozo es el que contrarresta, pero el gozo también es un fruto del Espíritu Santo. El gozo no es simplemente alegría. En el próximo programa queremos darles a ustedes muchos consejos sobre esto y yo les voy a hablar de las cosas como con las que yo combatía cuando tenía que vivir esos episodios, porque eso se sale de las manos, eso llega cuando uno menos lo espera. Pero algo que yo entendí es que ese espíritu de gozo, ese don de gozo, ese fruto de gozo, hay que desarrollarlo. Y es lo único que puede cambiar ese manto de tristeza, porque la depresión es un manto de tristeza. Entonces, con esta palabra, yo entendí que ese manto de tristeza está en Isaías 61:3. Ese manto que trae tristeza, que trae luto, que trae desánimo, que trae debilidad, porque literalmente esto trae una debilidad. Lo que decía la pastora Malady, trae como una sensación de perder la importancia a todo. Se le pierde la importancia a todo. Eso es ese manto. Pero acá dice que el Señor va a traer un espíritu de alegría en lugar de ese espíritu. Entonces, cuando tú empiezas ya a experimentar de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, viene esa alegría a ti. Y por lo tanto, si tú lo haces en fe y das el paso, así no lo sientas en el instante. No quisiera que se le quitara así, ya. A mí no me pasaba. A mí como que me seguía, pero yo me llenaba de las promesas, de la fe, voy a estar bien, esto va a pasar, un espíritu de alegría. Pasaban como los minutos, tal vez las horas, y ya de un momento a otro, ya yo me olvidaba y cuando de pronto en la noche recordaba, hoy yo me sentía mal y fue como ver el avance de lo que Dios hizo. Así que la verdad que espiritualmente es nuestra mejor herramienta, es lo que pienso. Voy a contarles un diálogo entre un profeta y Dios. Todos conocemos la historia de Jonás y la ballena, ¿cierto? Al final de la historia, Dios decide perdonar y Dios decide no acabar con Nínive. Pero entonces, miren este diálogo que lo encuentran en Jonás 4, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces reclamó al Señor y dijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y en el versículo 3 le dice Jonás a Dios, quítame la vida ahora, Señor. Dice, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Aquí no les voy a hablar de la parte de la misericordia de Dios. Aquí les voy a hablar de la relación que había entre estos dos personajes. Este profeta conocía a Dios, literalmente lo dice su palabra. Le dice Jonás a Dios, me voy a volver y se los voy a leer. Le dice, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Decía, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, pero
fíjense en la palabra sabía. ¿Qué quiere decir eso? Que Jonás conocía a Dios, tenía una relación con él, sabía que Dios era un Dios bueno. ¿Y saben por qué estaba tan enojado Jonás? Porque Dios sí estaba perdonando, porque él iba a profetizar, él lo había enviado a profetizar que iba a destruir Nínive, pero Dios cambió de planes y no la destruyó. Entonces Jonás estaba enfurecido, dijo, si no se va a cumplir eso, entonces prefiero que me mates. Y se lo dice literalmente, miren, en el versículo 3, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Entonces, ¿qué me muestra Dios aquí en este, y por qué traigo este pasaje a ustedes? Porque sé que acá no nos está viendo mucha gente nueva, nos está viendo gente de la iglesia. Y hablo de la iglesia, la novia de Cristo, o sea, hablo de la iglesia en general, no hablo de una denominación. Hablo de que nos están viendo pastores, nos están viendo líderes que no han podido hablar su problema, no han podido decir, estoy sufriendo de ansiedad, estoy sufriendo de depresión por su título. Y no lo quieren expresar a la gente por miedo a ser juzgados. Pero quiero contarles lo de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás era un hombre de Dios y sufrió. En este momento estoy leyendo un diálogo real, no me lo estoy inventando, está en la palabra, le está diciendo a Dios, quítame la vida. O sea, era una persona que quería que Dios le quitara la vida, que en ese momento él no quería vivir más, ¿sí? Por su enojo, por lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, ¿qué me muestra Dios acá? Que nos quitemos el título, que nos quitemos la palabra pastor, la palabra líder, la palabra profeta, ¿sí? Eso no importa cuando tenemos una relación con Dios, tenemos que saber que si conocemos a Dios, pues este episodio pasará y también que sepamos que no está mal levantarse enojado, no está mal levantarse triste, tener pensamientos tal vez, pero lo que está mal es quedarme ahí. Eso es lo que está mal. Y para eso, pues yo concluyo con esto porque sé que dentro de 8 días seguimos con este tema para darles los consejos para salir de la depresión. Listo. Bueno, a veces creemos nosotros o esta depresión quiere hacernos creer que estas actitudes negativas, que estas expresiones hacen parte de nuestro carácter. Y ese es como un síntoma en el cual nosotros tenemos que estar pendientes y alerta, porque como yo les decía, cuando esto viene, uno como que dice, este no soy yo. Entonces, en eso nos tenemos que mantener, en eso nos tenemos que quedar. Esta persona que quiere como que cambiar, como que convertirse en algo diferente, ese no soy yo no soy esta persona irritable o temperamental o triste o frustrado, no sé, o lo que les decía, como sin ánimo, sin interés por las cosas, es decir, este no soy yo. Y no solo decirlo, es creerlo porque es verdad. Ese no eres tú, esa persona que se llena de todas estas características, o dime si tú lo eres en los 365 días del año, no lo eres. Entonces, cuando vienen como estos pensamientos y esto de hacernos creer que esto hace parte de nosotros, no lo podemos aceptar. No podemos aceptar esta culpabilidad. De hecho, después de todas esas cosas también viene como cierta culpabilidad. Tampoco lo podemos pues admitir. Así que te quiero regalar la palabra de Joel 2:32. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este pedacito de salvo quiere decir salvar y rescatar. También se refiere a estos momentos, a esos momentos de tristeza, a esos momentos de dificultad. Dios quiere rescatar allí, pero aquellos que invocan su nombre. Esto es lo que me ha ayudado a mí, esto es lo que a mí me tiene bien, este es mi medicamento, esta es mi medicina, mi solución. Creer que este nombre del Señor me va a ayudar, me va a rescatar. Y bueno, esa es como mi conclusión, pastoras. Bueno, para todos nosotros ha sido una tremenda bendición permitir
o ustedes dejarnos permitir, abrir su corazón, contarnos todas estas experiencias, dejar que la gente pueda ver un poquito más allá de lo que se ve y poder experimentar y reconocer, identificarnos con cosas que tal vez todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Y quiero seguir dejando este tema ahí abierto, no lo hemos cerrado porque sabemos que vienen cosas mayores. Entonces, bueno, ya hasta aquí llegamos en esta primera sesión y vamos a estar hablando temas de interés en los próximos sábados, pero recuerden, el próximo es Venciendo la Depresión. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Esto es Blessing, que es por tu gracia. Les habló la pastora Adriana Gaitán, Andrea Gaitán, y quien estuvo con ustedes, la pastora Malady Gaitán. Nos vemos en nuestro próximo segmento. Recuerden que en el próximo vamos a estar venciendo la depresión, vamos a acabar con este gigante y con este enemigo. Vamos a ir por aquel que mata la vida a través de la tristeza.